Una pregunta común entre los creyentes en el día de hoy es: ¿por qué hay tantas denominaciones? De eso vamos a hablar en el día de hoy. No te vayas, enseguida regresamos. Usted está viendo Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López, llevando el mensaje de salvación a todo el mundo y capacitando a la iglesia a través del Internet. La clase del día de hoy está dedicada específicamente a un grupo de hermanos en Cuba que nos escucha y nos sigue a través de las redes en aquellos lugares que tienen acceso al Internet. Muchas personas no saben de que durante mucho tiempo nosotros hemos estado mandando algunos de nuestras enseñanzas allí a la isla. Al principio era a través de los antiguos DVD y después entonces a través de los memory stick que las personas pueden poner allí en su computadora y entonces pueden bajar la enseñanza. En esos memory stick ponemos a veces que hasta 10 enseñanzas al mismo tiempo, dependiendo del tamaño del el aparatito que enviamos, y esto pues corre a través de toda la isla. Un pastor amigo mío me dijo en una ocasión que había estado de visita en Oriente y había visitado una casa donde se estaba comenzando una nueva iglesia, y allí el grupo que se reunía estaba viendo también las enseñanzas de Entre Páginas de la Biblia. Eso me dio mucho gozo porque yo no lo sabía, y vemos de que lo que nosotros enseñamos aquí está corriendo no solamente a través de Cuba. Yo sé que recibimos también correos electrónicos y mensajes en algunas ocasiones de otros lugares donde muchas personas ven nuestras enseñanzas. Ahora bien, una de esas personas nos escribió y nos preguntó entonces o me pidió: pastor, por favor, pudiera enseñar acerca de las diferentes denominaciones y por qué hay tantas denominaciones. De hecho, en la descripción de este video voy a incluir allí saludos a una serie de personas que regularmente nos ven y nos siguen en Cuba. Así que tú puedes ir allí a ver en esa descripción si quizás está tu nombre o alguien que tú conozcas. Como quiera que sea, las diferentes denominaciones existen simplemente porque los cristianos todavía no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas. Y no nos vamos a poner de acuerdo totalmente hasta el momento que estemos en la presencia de Dios. Algo bien interesante, todo esto comenzó desde un principio. Dice la palabra de que en una ocasión los discípulos iban en camino a ver a Jesús, y cuando llegaron allí, dice Marcos capítulo 9, comenzando en el versículo 38, Maestro, dijo Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos, porque no es de los nuestros. No se lo impida, respondió Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. Entonces te vas a dar cuenta que aún al principio, mientras Jesús estaba estableciendo la iglesia, ya empezaron a haber allí algunas divisiones. Esto era un hombre que creía en Jesús, estaba haciendo inclusive milagros en nombre de Jesús, pero no estaba de acuerdo con los 12 apóstoles, no lo seguía, no estaba con ellos, y parece que quería hacer su ministerio por su cuenta. Bueno, eso lo vamos a ver a través de la Biblia. Pasó y ha pasado durante los últimos 2000 años, y aún todavía nosotros los cristianos no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas. Jesús estaba completamente consciente de eso, y vamos a hablar un poquito más adelante en esta clase de qué fue lo que hizo Jesús para tratar de ayudarnos a nosotros a entender la necesidad de ponernos de acuerdo. Como quiera que sea, la pregunta ahora es: ¿cuáles son las áreas más destacadas de las diferentes denominaciones? Es decir, ¿en qué es que más se diferencian? Voy a mencionar 5 áreas en las cuales las denominaciones se diferencian, y quiero decir esto, incluyendo inclusive a los católicos, porque los católicos también se denominan cristianos porque creen en Cristo. No igual que los cristianos evangélicos, pero ellos creen en Cristo. Así que, de hecho, sabemos de que en estos momentos la iglesia o denominación más fuerte y más grande en el mundo es la Iglesia Católica. Después entonces vienen los evangélicos. Es posible que algunos de ustedes que nos están mirando en esta ocasión digan: no, pero los católicos no son salvos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque nosotros no somos salvos por la denominación o la iglesia a la cual asistimos.
Somos salvos por haber creído en Cristo Jesús, no por lo que nosotros creemos, no por nuestras denominaciones o también por la teología o por las cosas que nosotros creemos necesariamente, con excepción de haber creído en Cristo Jesús como nuestro único Salvador. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y tú vas a decir, pues sí, pero los católicos no creen en que Jesús es su único Salvador. Bueno, algunos sí. La mayoría de ellos no. La mayoría de ellos creen en que la salvación también depende de María y no solamente de Jesús. Ese es un tema que vamos a tratar en otra ocasión, pero fíjate, ese viene a ser entonces el primer área de división entre las denominaciones. Número 1, teología o interpretación. Es decir, cómo algunos creyentes interpretan la palabra de Dios. Dentro de la interpretación, los dos puntos principales son la salvación y la otra son los dones del Espíritu. Cuando hablamos de la salvación, porque los católicos piensan, por ejemplo, o muchos, la mayoría de los católicos piensan de que somos salvos, sí, por Cristo y por María, es decir, o por Cristo y por nuestras obras, es decir, no solamente por gracia, sino por gracia y por obra. La Biblia nos enseña a nosotros que somos salvos por gracia solamente, por medio de la fe, no por obra, no hay nada que nosotros podamos hacer. Eso es una de las cosas. Referente a la salvación también, aún ya dentro del mundo evangélico hay una diferencia entre algunas denominaciones. Algunos creen que la salvación es eterna, otros piensan que la salvación se pierde, es decir, que tú cometes un pecado y vas a perder tu salvación, que dejas de ir a la iglesia y dejas de ser salvo. Yo no creo que perdamos la salvación. Yo creo de que la salvación, y tendremos que ver los contextos bíblicos, es una salvación eterna que Dios nos ha dado a nosotros para el resto de nuestra vida. Yo personalmente no creo en la pérdida de la salvación. Y algo bien interesante, hablando de las denominaciones, las dos denominaciones más grandes evangélicas que existen en el mundo son los pentecostales y los bautistas. Los pentecostales creen en la pérdida de la salvación, los bautistas no creen en la pérdida de la salvación. Entonces, allí hay un choque entre los dos y hay mucha discusión teológica acerca de este punto principal. Además de bautistas y pentecostales, entonces están los metodistas, los presbiterianos, los luteranos y muchos grupos más, incluyendo un grupo que se dice no denominacional, que yo creo que son una denominación en sí mismo, me parece a mí. Porque cuando tú dices, yo no tengo denominación ninguna, en realidad los creyentes dicen, bueno, ¿y tú en qué crees entonces? Cuando tú te identificas con una denominación, cualquiera que sea, entonces ya empezamos a conocer qué esa denominación cree y entonces imaginamos o pensamos lo que tú crees. Si tú eres bautista, pues entonces vas a pensar como los bautistas. Si tú eres pentecostal, vas a pensar o creer como los pentecostales. Y entonces eso nos va a dar a nosotros una idea de quién eres tú. Pero cuando tú eres no denominacional, entonces pues tenemos que empezar a averiguar en realidad qué es lo que tú crees. El otro punto teológico de debate entre los evangélicos es los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu ha sido un gran debate, sobre todo otra vez entre pentecostales y bautistas, a través de los años. Yo, sin embargo, siendo pastor bautista, creo, atención con esto, que los dones del Espíritu siguen vigentes, todos ellos siguen vigentes en estos momentos hasta el día que Cristo venga por su iglesia. Muchos bautistas creen que no. Muchos bautistas creen, inclusive algunos creen de que los dones del Espíritu ya no están activos. No, yo sí creo que sí. Eso es una diferencia que yo como pastor bautista tengo de los bautistas y estoy más bien de acuerdo con los pentecostales. Fíjate, algo bien interesante, muchas personas no saben, y lo voy a decir en esta ocasión, que yo nací entre estas dos aguas, bautistas y pentecostales. Mis papás eran bautistas, mis abuelos eran pentecostales de toda la vida, y yo tuve la oportunidad de asistir de niño a la iglesia bautista y la iglesia pentecostal. Me gustaban cosas de ambos, me gustaba la enseñanza bíblica y la doctrina bautista, me gustaba la adoración y el entusiasmo también de los pentecostales. Me gustaba ir a la iglesia pentecostal a ver la diferencia, qué es lo que pasaba durante el culto, la adoración y toda una serie de cosas. Aunque no necesariamente yo adoptaba algunas de esas costumbres,
Me gustaba, por ejemplo, me gustaba escuchar a las personas hablar en lengua, aunque tengo una opinión muy diferente quizás sobre el hablar en lengua. Pero para mí no era nada nuevo o extraño. Yo me acostumbré a eso desde niño y me gustaban pues algunas cosas de cada una de las dos iglesias. Y yo ahora, aún en mi ministerio, inclusive he tenido la oportunidad quizás de mezclar inclusive algunas de estas cosas, sobre todo la forma de adoración. Y de eso es lo que próximo vamos a hablar, porque ese sería el segundo punto principal entre la diferencia de las denominaciones, y es la adoración. En la iglesia bautista, por ejemplo, se usaba solamente en aquel tiempo el piano y el órgano. En la iglesia pentecostal había de todo, tambores, panderetas, todo lo que se le pudiera meter a la adoración, allí existía. Yo me daba cuenta, claro. También, cuidado, tenemos que tener un poquito de cuidado con eso porque se forma un poco de desorden, sobre todo cuando cualquier persona saca una pandereta o un instrumento X y se pone a tocar. La mayoría de las personas que hacen eso ni saben tocar los instrumentos y entonces no es lo más apropiado. En la iglesia bautista, por el otro lado, yo recuerdo de niño de que se decía que solamente el piano y el órgano, porque los demás instrumentos eran del diablo. La guitarra eléctrica, ni mencionarla. La batería tampoco. Sin embargo, todo esto ha ido cambiando con el tiempo. En estos momentos tú sabes de que todas las iglesias utilizan no solamente pianos. Es más, muchas iglesias ni piano ni órganos ya existen. El piano es eléctrico, es ese teclado que tiene una mezcla de diferentes sonidos y yo creo que son agradables. Se ha incorporado la guitarra eléctrica, la batería, el bajo y muchos otros instrumentos que hacen en realidad la adoración mucho más agradable. Así que aún esta cuestión de la adoración ha ido cambiando. La número 3 son las ordenanzas. Las ordenanzas, bíblicamente hablando, nosotros sabemos de que las dos ordenanzas que aparecen en la Biblia de parte del Señor es el bautismo y la cena del Señor. Sin embargo, los católicos añaden una también que es el matrimonio. El matrimonio no aparece como una ordenanza. Son el bautismo, es el bautismo y la cena del Señor las únicas dos ordenanzas bíblicas. Pero aún así, fíjate esto, algunas denominaciones utilizan, como los católicos por ejemplo, y también los presbiterianos, utilizan el bautismo de infantes, es decir, practican el bautismo de infantes. Los evangélicos, tanto bautistas como pentecostales y otros más, creemos de que el bautismo es para una persona, puede ser un niño o un joven, pero un niño que haya ya creído o aceptado o puesto su confianza en Cristo Jesús. No para un baby, no para un recién nacido como hacen algunos otros. Así que aún dentro de este punto hay algunas diferencias. El número 4 es el compañerismo, la forma de relacionarnos. Dentro de esto hay una nueva moda dentro de las iglesias que se llama el ecumenismo. Y yo estoy de acuerdo con el ecumenismo hasta cierto nivel, es decir, llevarnos bien. Pero cuando el ecumenismo mezcla entonces también algunas de las formas de adoración o también teología o interpretación, entonces tenemos un poquito de problema. A mí me invitan a predicar en muchas iglesias. Es más, quiero decir algo. Son más los pastores pentecostales que me invitan a predicar en sus iglesias que los pastores bautistas. Así que fíjate, y soy un pastor bautista de toda la vida. Llevo 40 años pastoreando iglesias bautistas. Sin embargo, el pentecostal es mucho más abierto. Y a mí me gusta relacionarme con ellos y tengo muy buena amistad y muy buena relación con los pentecostales y hermanos de la Asamblea de Dios y otros más. Sin embargo, dentro del compañerismo también hay pues algunas dificultades. Y número 5 en este día es la forma de gobierno. Cómo la iglesia se gobierna en sí misma. Ahora en los últimos tiempos hay un gran problema de gobierno y es en relación a las mujeres en el ministerio o el pastorado. Por ejemplo, dentro de los bautistas específicamente, que a través de los años, casi diríamos toda la vida, se ha considerado que el pastorado solamente para los hombres. Ahora algunas iglesias bautistas están confirmando a pastoras, mujeres.
Y algunas de estas iglesias dentro de los bautistas del sur específicamente han sido separadas porque están ordenando a pastoras al ministerio. Esto es algo común ya en otras denominaciones, por ejemplo, los metodistas. Los metodistas por mucho tiempo han tenido pastoras, pero también algunos bautistas, algunas denominaciones bautistas utilizan y tienen a mujeres pastoras. Quiero decir algo bien interesante en esto, escúchame. En Cuba, por ejemplo, los bautistas se dividen. Los bautistas dentro de la isla se dividen. En la parte occidental se identifican como bautistas del sur. En la parte oriental se identifican como simplemente bautistas. Bueno, en la parte occidental, los pastores o las iglesias, muchas de las iglesias tienen pastoras, mujeres, no es ningún problema. En la parte occidental, pues los pastores son hombres, siguiendo el modelo de la Convención Bautista del Sur aquí en los Estados Unidos. Esto también se ha ido mezclando en otras denominaciones y entonces aparece allí, hay una gran dificultad y división dentro de algunas iglesias acerca de qué se debe hacer con la mujer o no. Sin embargo, yo recuerdo al principio de la revolución en Cuba, el gobierno tomó allí a 96 presos, es decir, tomó presos a 95 pastores, entre ellos a mi pastor, el pastor Leoncio Veguilla, quien está en la presencia del Señor. Y en aquellos tiempos, después que el gobierno tomó o se llevó preso a aquellos pastores, las que dieron la cara en la iglesia y empezaron a predicar y a funcionar allí en la iglesia, eran las esposas de los pastores. No se decían o no se titulaban pastoras. Algunas se conocían como misioneras, entre comillas, pero estaban haciendo la función del pastor. Así que este es un asunto también que ha creado divisiones entre la iglesia en todas las denominaciones. En la iglesia católica no se considera, nunca se ha considerado, y creo que no se va a considerar a una mujer sacerdota o sacerdotisa. Todos son hombres sacerdotes. En otras denominaciones también. Estos son los 5 puntos básicos en los cuales se basan las diferencias de las diferentes denominaciones. Quiero decirte también otra cosa. Van a seguir existiendo denominaciones diferentes y diferencias entre los creyentes hasta que el Señor Jesús venga y nos aclare a cada uno de nosotros quién está correcto y quién no. Así es la situación. Mientras tanto, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Escucha esto. ¿O cómo debemos relacionarnos unos con otros, los creyentes, a pesar de nuestras diferencias? Fue el Señor Jesús quien en Juan capítulo 17, orando, dice ahí en el versículo 20, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Estaba refiriéndose a los cristianos, es decir, Jesús estaba orando por los cristianos y continúa diciendo, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Fíjate esto, Jesús oraba por la unidad de los creyentes, porque si la gente del mundo que no cree en Cristo Jesús nos ve a nosotros los cristianos separados y en división, muchos van a decir, y valdrá la pena entonces unirme a los cristianos, y esto es lo que estoy encontrando también en el mundo. Claro, a pesar de esto, quiero decirte de que a través de los años, y llevamos ya, y de siglos inclusive, las diferentes denominaciones han ido ganando a personas no creyentes, y entonces tenemos que tener cuidado. Nosotros los pastores tenemos la responsabilidad de tener mucho cuidado qué es lo que enseñamos y qué enseñamos en relación a otros que no creen como nosotros. Yo siento de que, otra vez, como dije anteriormente, tanto pentecostales como metodistas, como presbiterianos, cualquier denominación que sea cristiana, pues son mis hermanos en Cristo. Inclusive te voy a decir un grupo que por mucho tiempo se había mantenido un poquito allí separado del resto de los evangélicos, y son los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día hace unos años atrás hicieron una nueva declaración diciendo de que ellos sentían de que entonces los cristianos éramos, el resto de los evangélicos éramos
sus hermanos en Cristo. Por muchos años ellos dijeron que no. Sin embargo, creen en el mismo Dios, en el mismo Cristo Jesús, en la salvación por gracia, toda una serie de cosas, pero ellos mantienen muchas de las cosas de la ley en el Antiguo Testamento de las cuales nosotros no estamos de acuerdo, incluyendo el servicio de la adoración los sábados solamente, y piensan de que si tú vas a la iglesia el domingo estás fuera del concepto bíblico. Nosotros creemos en algo diferente. Pero si hablas de testigos de Jehová y de mormones y de otros grupos, no. Eso no son grupos, eso no son denominaciones evangélicas ni cristianas. Son sectas, conocidas como sectas. Con todo y eso, mi relación con los testigos de Jehová y con los mormones es la mejor. Es decir, es cordial. Es lo que Cristo espera de mí, aunque estamos totalmente en desacuerdo teológicamente y todo lo demás. Y no queremos, o creemos, yo creo, de que tanto mormones como testigos de Jehová no son salvos, no son creyentes, no van a tener la oportunidad de ir al cielo porque no han confesado a Cristo Jesús como su único Salvador y como Dios hecho hombre. En el caso de los testigos de Jehová, que creen que Cristo Jesús es simplemente un hombre más, un profeta, pero no es Dios, no hay deidad. Si no hay deidad, no hay salvación. Otro hombre no me puede salvar a mí, solo Dios me puede salvar a mí, en este caso a través de Cristo Jesús, según lo que nos enseña la palabra. Y como último, Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo también enseñó acerca de este tema y dice, por eso yo, estoy hablando, comenzando en el versículo 1, perdón, Efesios 4, comenzando en el versículo 1, dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Esfuércense, mira esto, versículo 3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz entre los cristianos. Es decir, que los creyentes, no importa qué denominación sea, debemos de mantener ese vínculo de unidad y vernos como Cristo, como hermanos en Cristo Jesús. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Desafortunadamente hay divisiones y diferentes denominaciones, pero es un solo Dios y un solo Cristo Jesús. Y un día, todos, no importa si seamos bautistas o metodistas o pentecostales o qué, vamos a estar todos en la presencia del Señor un día, conviviendo y adorando al Señor. Claro, en ese momento entonces van a ser aclaradas todas nuestras dudas y todas nuestras diferencias y vamos a ver entonces y vamos a saber quién estaba correcto y quién no. Mientras tanto, necesitamos aprender sobre todas las cosas a llevarnos bien entre nosotros los cristianos. Cuando veas a otros creyentes que no es de tu misma denominación, respétalo, ámalo, hácelo saber, exprésaselo y que sepa de que después de todo somos hermanos en Cristo y no somos, escucha esto, los cristianos, a pesar de ser de diferentes denominaciones, somos parte del mismo equipo, un solo equipo que es el equipo de Cristo Jesús, y para eso es que Jesús nos ha salvado y para nosotros poder compartir esto con el resto del mundo y ganarlos también para el Señor. Otra vez, gracias una vez más por habernos seguido en el día de hoy. Recuerda, si no te has suscrito todavía al canal, te invito a que lo hagas. Presiona ahí también sobre la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos una nueva enseñanza, y también comparte esta enseñanza con tus amigos. Nos ayudas también de esta forma a llegar a más y más personas. Gracias una vez más por haber estado en contacto con nosotros en el día de hoy y nos vemos una vez más aquí en la próxima enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. Que Dios te bendiga. Si esta enseñanza ha sido de bendición para usted, entonces le animamos a que la comparta con otras personas, usando cualquiera de las redes sociales de su preferencia, o copiando el link de este video, y enviándoselo a alguien más a través de un correo electrónico o texto. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal, presionando el botón de la derecha en la pantalla, y recibirá notificaciones cada vez que publiquemos una nueva enseñanza. Para preguntas o comentarios o para invitar al Pastor Robert a su iglesia,
escriba a entrepaginasdelabiblia@gmail.com y le contestaremos lo antes posible. En nombre de todo el equipo de producción, le damos las gracias por su preferencia y los esperamos en una próxima edición de Entre Páginas de la Biblia.